Bienvenidos a esta serie de podcasts cortitos y concisos, donde también encontrarás meditaciones e historias, además de información. Quédate conmigo, esto es Biodescodificación en corto. Soy Ale Molina, comenzamos. Vivir en estrés forzosamente nos va a llevar a vivir un síntoma de supervivencia solamente. Un síntoma el cual quiere solamente tocar la puerta y avisar que está ahí para dar solución a tal o cual situación. Cuando se produce el estrés, que puede ser real o simbólico, acuérdense, virtual o imaginario, hay una zona del cerebro que se encarga de inducir una transformación, un cambio en el comportamiento de cualquier órgano que lo controla. Y obviamente se va a ver afectado por la situación, transformándolo para enfrentar los nuevos requerimientos. Es decir, se adapta. Y para nosotros, desde nuestro punto de vista, va a tener un desequilibrio de funcionamiento. Este proceso se puede denominar que es un síntoma, o como ya lo saben, que a mí no me gusta mucho la palabra, pero bueno, la vamos a decir porque así estamos acostumbrados. Es una enfermedad. La intensidad de la situación vivida, generadora de este estrés, es la respuesta emocional que va a definir y va a justificar, en otras palabras dicho, la profundidad de una transformación orgánica. Es decir, del origen de la enfermedad, y lo pongo entre comillas, en este sentido es posible pensar que las enfermedades están asociadas también a factores meramente psíquicos determinados por los procesos del subconsciente. Obviamente es quien se encarga, el subconsciente en el cerebro, obviamente es el que se encarga en generar estas percepciones de amenaza y de querer controlar además alrededor más o menos el 90% del comportamiento humano. Gracias a esta plasticidad cerebral, el cerebro humano aprende sus comportamientos, obviamente ante eventos externos, por medio de un mecanismo básico de estimulación y respuesta. Esto va a estar presente en otros organismos animales también, obviamente como ya lo sabemos, pero en particular en nosotros a través del neocórtex. A diferencia de otros animales, los humanos tenemos la capacidad de elaborar asociaciones mucho más complejas y de carácter simbólico. Esto nos va a posibilitar, en determinadas circunstancias, no en todas, que el cerebro humano dispare situaciones totalmente estresantes de estímulos irreales o irrelevantes. Se sabe que las enfermedades, las llamadas enfermedades, son una alteración a pequeña, mediana y gran escala del buen funcionamiento de un organismo o de alguna de sus partes debido a causas internas o externas que lo someten a un desequilibrio. Y muchos autores que respaldan la teoría justamente de la biodescodificación, como son el Dr. Hammer, Claude Sava, Marc Frechet, Salomón Selam, entre otros, nos van a proponer pensar que las llamadas enfermedades son programas biológicos de supervivencia que van a activar al cerebro con el fin de adaptar el organismo al estrés que padecen en determinadas situaciones y que se tienen que enfrentar día con día. Es decir, se le puso un nombre justamente para determinar cuál es la función biológica, qué es lo que hace, cómo despierta la biología ante ciertos acontecimientos que a nosotros nos estén llevando a un estrés. ¿Cómo lo va a reparar? ¿Cómo lo va a solucionar? Obviamente estas situaciones van a ser capaces de envolver la adaptación del cuerpo a los cambios del estrés. Son manejadas por el cerebro, como ya se los había dicho, este órgano que controla las funciones de todo el organismo a través de las zonas cerebrales. Acuérdense, quienes ya han estudiado medicina germánica o las 5 leyes, acuérdense de los focos de Hammer, que ahí nos van a dar justamente los focos, una determinación hacia qué órgano puede manifestarse el estrés o una llamada enfermedad. Estas van a ser las encargadas justamente de supervisar y controlar el metabolismo de los órganos y tejidos o glándulas, que son los que se encuentran interconectados con el cerebro. Cuando se produce una situación de estrés, puede ser, como ya se los dije, real, simbólico, imaginario, virtual. La zona del cerebro encargada induce a un
a una transformación en el comportamiento del órgano que controla y que se ve afectado por la situación, transformándolo para enfrentar los nuevos requerimientos, pero desequilibrando su funcionamiento. Este proceso se denomina síntoma, como ya lo saben. En este sentido es posible pensar que están obviamente asociadas ciertas circunstancias, ciertas reparaciones a factores psíquicos, procesos subconscientes obviamente, como ya se los he mencionado. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de entender y elaborar y asociar, vamos a poderle dar una resolución a nuestro síntoma. El estrés justamente hoy en día es lo que estamos viendo más, lo que estamos detectando más. Y es cuando tenemos que entender que nuestro organismo va a entrar a un mecanismo de defensa. De nosotros depende mucho que podamos controlar una situación, que podamos entender que la respuesta biológica de nuestro organismo va a ser justamente defendernos ante la muerte. El organismo, la biología, tiene determinado única y exclusivamente vivir para nosotros y no permitir que nos suceda absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a abrazar el síntoma, empezar a entender, a escuchar qué nos quiere decir, es cuando nosotros empezamos este proceso para sanar. Cuando el organismo entiende, cuando nuestra biología entiende que nosotros ya tomamos conciencia y no le dejamos toda la carga a él, créanme que el desarrollo de la mal llamada enfermedad va a tener una considerable disminución en tanto nosotros tomemos la conciencia, cuando nosotros escuchemos al cuerpo. Muchas personas dicen, bueno, ok, ya entendí dónde está enfocado el estrés. Ya entendí qué es lo que me quiere decir. ¿Qué hago ahora? ¿Qué haces ahora? A diferencia de muchas de las metodologías que te invitan a tener falsos positivos, falsa y tóxica positividad, te invito a que la escuches. Te invito a que te permitas también sentir el estrés, el enojo, la tristeza, la frustración. Si quieres quedarte en cama, te puedes quedar en cama. Si no quieres hacer nada hoy, no lo hagas. Pero no te instales en esa situación, en esa circunstancia que estás viviendo. Es necesario, el cuerpo lo que hace es pedir con muchísimo grito de auxilio, escúchame, entiéndeme, necesito dialogar contigo. Cuando tú te permites pasar por estos procesos, como ya te dije, en donde para la sociedad o para la familia a lo mejor están mal vistos y lo único que hacen es decirte, tú puedes, adelante, no pasa nada, eres bien fuerte. No, no es así. La realidad es que no es así. Entonces, si nosotros en lugar de brincarnos esa etapa, en donde es necesario escucharnos, en donde es necesario entendernos y es necesario que justamente nuestra misma biología nos dé el punto de acción para poder empezar a determinar lo que queremos hacer y cuál es el paso siguiente, permítete llorar, permítete estar triste, estar a solas. Es necesario muchas veces. No te brinques esa etapa. Y créeme que si tú, a medida de que vas escuchando a tu organismo en este estrés, en este síntoma, te va a ir dando las respuestas. Ya cuando te sientas preparado, preparada para salir, para entender, para platicarlo, compartirlo con los demás, tal vez buscar ayuda de un acompañante en biodescodificación, créeme que te vas a sentir muy bien, te vas a sentir más capacitado para poder enfrentar cualquier situación de sintomatología que estés viviendo. Pero no te brinques las etapas, de verdad, es necesario que las vivas, es necesario que las sientas, es necesario que tu biología se sienta respaldada por ti, que se sienta escuchada. Es como cuando le dices a un niño que se acaba de caer, no llores, déjalo que llore, solamente quédate con él, sentada, calmándolo, abrazándolo, haciéndolo sentir que estás ahí de soporte. Es lo mismo que nuestro niño interior nos quiere decir, es lo mismo que necesitamos escuchar de nosotros, saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Entonces ya cuando tengas justamente bien dominada esa parte, créeme que vas a lograr un avance considerable ante cualquier situación de estrés, de sintomatología física, de pensamientos, de situaciones que te pueden llevar, si no lo controlas, a algo más difícil de controlar o crónico, ¿no?
Entonces, justamente esa es la invitación de hoy, poner atención, prestar atención. Y ya, una vez teniendo en cuenta qué es lo que te quiere decir tu organismo, el camino, créeme, va a ser un poquito menos sinuoso. Por el contrario, cuando no nos tomamos ese tiempo de escuchar, ese tiempo de este diálogo interno que tenemos que tener todos los seres humanos con nuestras circunstancias, con nuestra sintomatología, lo único que podemos esperar al paso de algún tiempo, algunos meses, algunos días incluso, puede ir desde un simple dolor de cabeza, puede ir desde un simple dolor de estómago, tal vez una contractura. De ahí puede desencadenarse a circunstancias más complejas, a cuestiones más crónicas, a tumores, a algo que de verdad ya podríamos haber evitado. Entonces, tómate ese tiempo de prestarle la atención a tu biología. Tómate ese tiempo justamente que te está pidiendo. Este es un momento precioso para tomar acción. Este es un momento divino para poder empezar a tomar conciencia de nuestra biología. Te mando un abrazo. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte, además de activar la campanita para nuevas notificaciones.